España es el primer país europeo en el que la marca china Omoda va a empezar a vender coches. Concretamente este que veis aquí, el nuevo Omoda 5, un SUV de 5 plazas compacto que tiene en su relación calidad-precio su principal caballo de batalla. Sí, su relación calidad-precio, precisamente en un momento en el que el mercado tira los precios hacia arriba, y este nuevo Omoda 5 ha creado bastante interés, bastante curiosidad. Es un coche que tiene, como veis, muy buena pinta y presenta un equipamiento bastante correcto. Vamos a probarlo en profundidad para ver hasta qué punto es tan competitivo como parece. Omoda es una marca que pertenece a Chery Automobile, una multinacional fundada en 1997, que es propiedad del Estado chino. Su primer producto para el mercado europeo es el Omoda 5. Precisamente España es el primer país en el que se lanza este coche. Y también el lugar donde, en teoría, se ensamblará, concretamente las antiguas naves de Nissan en la zona franca de Barcelona. Este SUV de 5 plazas mide 4,40 metros de largo por 1,82 de ancho y 1,59 de alto. Son medidas parecidas a las de algunos de sus rivales, como el Hyundai Kona o el Toyota CHR, a los que se enfrenta sobre todo con un precio muy competitivo. Cuesta 27.900 euros para la versión básica Comfort y acaba en 29.900 euros para la Premium. Son precios de tarifa, incluyendo financiación, a los que puede aplicarse algún descuento de promoción. Exteriormente, el Omoda 5 tiene una apariencia bastante convincente, por diseño, por atención al detalle y calidad de acabados general, aunque algunos puntos son mejorables. Por ejemplo, en el caso de la unidad probada, la pintura exterior de la carrocería mostraba algunos tramos con piel de naranja, algo ya raro de ver a estas alturas. De buenas a primeras ya vemos que se trata de un Omoda, no hay el logo convencional, sino que tenemos las letras de la marca protagonistas aquí en la parte del capó. Y encontramos un frontal pues muy contundente con esta gran parrilla, un poco al estilo de los SUVs alemanes, una parrilla con un entramado con diamantes cromados que contrastan con estos, digamos, dibujos que hacen en el color de la carrocería. También encontramos diseños un poco derivados de algunos vehículos europeos. Por ejemplo, a la hora de diseñar los faros han pensado en hacerlos de tipo partido con las luces diurnas en posición superior y en forma de T, un diseño que recuerda un poco a Volvo, mientras que el faro está en posición inferior y en los extremos un poco, para mi parecer, en mi entender, a lo que nos ofrece Hyundai en su Kona. A mí personalmente lo que más me gusta del diseño de este coche es la parte trasera. Me recuerda un poco al Nissan Qashqai, y esto no lo digo en negativo, sino todo lo contrario, en positivo. Es una parte trasera pues bien diseñada, muy europea, con este diseño de las luces que parecen teclas del piano, y además este coche viene con intermitentes secuenciales, algo difícil de ver en un coche de este precio. Lo que no me acaba de convencer, pues lo habitual, unos plásticos bastante duros y de aspecto sencillo en la parte del paragolpes, y sobre todo el hecho, esta solución de diseño ya tan habitual de salidas de escape falsas. Tiene dos salidas de escape, pero están aquí muy escondidas. Abrimos el capó, ojo, con amortiguadores hidráulicos, un buen detalle, y vemos un motor de gasolina de 1,6 litros de 4 cilindros que ofrece 185 caballos, una cifra superior a la de su competencia más directa. Es un motor que no tiene ningún tipo de hibridación, algo que hubiera venido bien para determinados clientes que buscan un coche de gasolina con etiqueta eco. Si buscáis un modelo, digamos, más ecológico, sabed que Omoda vende una versión 100% eléctrica, el Omoda E5. Su salpicadero sigue la línea de diseño más actual, a base de pantallas digitales y poca botonería. La primera sensación cuando te sientas al volante es que es buena. La verdad es que ofrece una buena sensación de calidad, pero no nos engañemos, aquí hay mucho plástico. Lo que ocurre es que este plástico del salpicadero pues, es blandito en su parte superior, y el resto pues tiene un buen acabado y tiene una buena terminación. También se utiliza mucho piano black, algo que a nosotros ya sabéis que no nos gusta demasiado, sobre todo en esta parte central del salpicadero, ya lo veis, porque marca demasiado la grasa de los dedos, recoge mucho polvo y al final con el tiempo acaba rayándose.
Pero dejando este aspecto, lo cierto es que convence bastante. Tenemos también una combinación de plástico, imitación madera, con acabados más blanditos en la parte interior de las puertas, con acabados también en color aluminio, que la verdad resulta bastante resultona. Y eso sí, en la parte de la consola, pues ya veis, en la parte inferior del salpicadero hay bastante plástico duro ya de inferior calidad. Ya os digo, el aspecto de este salpicadero es bastante moderno y actual, sobre todo porque utiliza una doble pantalla digital de nada menos que 20 pulgadas. Son dos pantallas digitales, una para el cuadro de instrumentos, otra para el sistema de infoentretenimiento, que además tienen un buen colorido, unos buenos menús, una información que se lee perfectamente, no hay nada que objetar en este sentido. El cuadro de instrumentos digital, en su parte central, podemos modificar esta información a través de los botones multifunción del volante, y la pantalla digital pues se maneja de forma táctil y tiene unos menús bastante sencillos. En este coche, como ocurre en muchos otros coches, sobre todo que empiezan a tener esta digitalización tan acentuada, tenemos el climatizador, que es de tipo digital. Afortunadamente, no del todo, porque tenemos unas teclas de acceso directo a esta parte media del salpicadero, o sea que es un mix entre estos dos sistemas. Lo que sí encontramos aquí en esta consola central es un cargador inalámbrico de móvil, que además es refrigerado, un buen detalle. Aquí tenemos otro hueco para poder colocar el smartphone del pasajero. Una consola central que está en una posición muy elevada y de tipo flotante, como veis, porque aquí tenemos un hueco para poder dejar objetos mientras estamos conduciendo. Además tiene una base rugosa para que estos no se muevan. Es una consola central en la que encontramos el pomo de cambio de marchas automático. Aquí tenemos los dos botones de la calefacción de los asientos, un equipamiento que no en muchos coches de este estilo suele ser opcional, y aquí en este viene de serie. El botón de los sistemas de modo de conducción, el de los warning, y aquí dos teclas de acceso directo a la pantalla, una para ir para el menú y otra para poder acceder a las cámaras cuando, por ejemplo, intentamos aparcar el coche. Ya para acabar esta parte del salpicadero, esta consola central, encontramos dos huecos portabebidas y un cofre que, como veis, se engancha, queda aquí retenido porque toca con el lateral de los asientos. Un detalle de acabado fácilmente mejorable que realmente resulta sorprendente, al menos en esta unidad que estoy probando. Un cofre bastante profundo, por cierto, y que además tiene refrigeración. ¿Qué pasa? Ya, y con esto acabo el repaso a este interior. La posición de conducción es bastante buena, tenemos un volante con un buen tacto, un buen tamaño, eso sí, achatado en su parte inferior, y lo que más me gusta de este interior sobre todo son estos asientos con un acabado deportivo, con su cabezal integrado y que además resultan muy cómodos. El espacio en estas plazas traseras es bastante correcto en cuanto a distancia entre filas y anchura, y no tanto en cuanto a altura al techo, que realmente parece, también me he encontrado cuando estaba en las plazas delanteras, que es uno de los puntos mejorables de este vehículo. Sobre todo los que sois más altos, mirad hasta qué punto os encontráis cómodos, porque la distancia al techo es bastante corta. Encontramos unas plazas traseras, ya os digo, bastante cómodas también, y con unos acabados pues que se ven correctos. La parte interior de las puertas es muy similar a la de las plazas delanteras, con esta combinación de plástico imitación aluminio, imitación madera, y también con plástico contacto blandito, por lo tanto está bastante acertada. Y en cuanto a equipamiento, pues tenemos aquí una pequeña bolsa para dejar objetos, unas rejillas de ventilación. No podemos modificar la temperatura desde aquí, pero al menos tenemos estas rejillas que nos permiten redirigir el aire, y eso sí, tenemos una sola toma de USB-A, no USB-C, algo que nos demuestra que este coche ya ha sido diseñado hace unos años y necesitará renovar sobre todo este aspecto. El espacio para colocar los pies es un poquito justo, pero al menos no tenemos un túnel de transmisión que moleste al pasajero que viaja en la plaza central, que por cierto tiene una banqueta con un mullido bastante blandito, y el respaldo también es blandito, a pesar de que tiene una apoyabrazos con dos portabebidas. Y ya para acabar este repaso a las plazas traseras, solo comentaros este pequeño detalle de estos orificios, digamos, en los respaldos tanto del conductor y del pasajero, que tampoco entiendo muy bien para qué sirven, a no ser que sea para poder hacer cosquillas en el cogote a uno y otro, algo nada recomendable.
Lástima que el techo solar no llegue hasta estas plazas traseras. Un techo solar que, por cierto, es practicable. El maletero tiene su portón de apertura eléctrica, un detalle de equipamiento muy bueno para un coche de este precio, ciertamente, y nos da acceso a una superficie de carga de 360 litros, muy justa para un coche de este tamaño. Básicamente es justa porque la altura del techo es corta y porque tenemos un doble fondo muy poco aprovechable, porque detrás de esta bandeja lo que encontramos es la rueda de galleta, un equipamiento también poco usual, que no solemos encontrar. Normalmente lo que encontramos es un kit reparapinchazos, y esto lo digo también en positivo. Un maletero que no es que esté muy bien terminado, porque está todo lleno de plástico en sus laterales y no hay ganchos. Eso sí, tenemos una toma de 12 voltios. Y en definitiva, nos permite ampliarse también con abatiendo los asientos en una proporción 60-40 hasta los 1075 litros. Os preguntaréis cómo va, pues ya os avanzo que es un SUV agradable de conducir, muy cómodo y que se maneja de una forma sencilla y segura. Este es un SUV ante todo diseñado para ofrecer un buen confort de marcha. No es un SUV con un estilo deportivo ni mucho menos. Y os lo digo por varias razones. Primera, porque tiene unas suspensiones muy blandas. De hecho, es uno de los SUVs con las suspensiones más blanditas que he probado en los últimos años. Hasta el punto de que, bueno, pues vuelvas a notar aquellos balanceos en curva, esas inercias típicas de estos SUVs con amortiguaciones con un tarado muy suave, quizá excesivo. Cierto es que el coche seguía bien, seguía perfectamente, va por la línea, pero claro, estos balanceos unidos a una dirección pues bastante desmultiplicada, que no es excesivamente directa, pues invitan a tomarte la conducción con bastante calma. Es cierto que tienen unos programas de conducción deportivos, uno de ellos es el Sport, pero en realidad lo único que hace el Sport es básicamente quizás endurecente un poco la dirección, pero no mucho, y el hecho de que el propulsor empuje de forma un poco más instantánea, con más contundencia. Sí, estoy aquí. ¿Veis esto? Es uno de los problemas con los que me estoy encontrando en esta prueba constantemente. El sistema de asistencia mediante voz pues me está haciendo constantemente preguntas. No sé cuál es la orden que le acabo de dar para que me conteste de esta manera, pero es uno de los detalles a mejorar en este coche, evidentemente. Muy probablemente lo que os ha ocurrido es que he tocado sin querer el mando de asistencia vocal que tengo aquí en el propio volante. No está en una posición demasiado correcta y es fácil darle a activarlo sin querer, y esto a la larga resulta bastante molesto. Respecto al motor, esta potencia que dice tener realmente la tiene, son casi 190 caballos y se notan muchísimo. Es un motor que empuja mucho, pero cuidado, empuja a partir de 2000-2500 vueltas, por debajo pues se nota un poco de pereza a la hora de ofrecer contundencia en la respuesta. Cierto es que estamos acostumbrados últimamente a conducir coches con una respuesta a bajas vueltas más potente, sobre todo, si ya no os digo nada, si conducimos un coche eléctrico. Pero este es un motor de gasolina que va bien, que funciona bien, que es refinado y que se nota potente, pero que como punto mejorable está en lo que os digo, la entrega de par a bajas vueltas. El consumo medio anunciado por la marca es de 7,5 litros a los 100 kilómetros de media en ciclo WLTP. En nuestra prueba no pudimos confirmar el consumo real, porque el préstamo del coche fue muy limitado. Os ofrecemos el consumo medio que marcaba el día de la grabación, como una referencia básica, y que fue de 10,5 litros a los 100, bastante elevado para lo que se estila en un SUV de similar potencia y tamaño. Tiene, por lo tanto, un motor de gasolina bastante tragón, pero no olvidemos que ofrece casi 200 caballos de potencia. Sin duda, un sistema de hibridación ayudaría a rebajar esta cifra y, de paso, mejoraría su respuesta a bajas vueltas. El cambio de marchas automático va un poco también en este sentido. Es un buen cambio de marchas, las marchas entran con relativa rapidez y de forma bastante suave, y además podemos utilizarlo de forma automática o incluso de forma manual, pero no tenemos levas detrás del volante. Esto ya te indica que el coche no tiene claramente ningún espíritu deportivo, y tampoco es muy cómodo utilizarlo de forma manual, porque tenemos que actuar a través de la palanca. Bueno, es un cambio de marchas que, ya os digo, se asocia un poco a la filosofía de este coche. Un SUV que donde mejor se encuentra claramente es en una conducción relajada y en vías rápidas.
porque el coche funciona de forma muy confortable, porque está muy bien insonorizado, porque este motor de gasolina no es excesivamente ruidoso y porque todo invita a hacer pues largos recorridos si quieres con todo el confort de marcha. Conclusión: no es el SUV más eficaz y divertido en carretera, hay que reconocerlo, pero sí que cumple perfectamente para una mayoría de público que busca un vehículo cómodo y seguro, sin excesivas pretensiones. Lo mejor del Omoda 5 es su equilibrio en cuanto a calidad de acabados, equipamiento y precio, algo difícil de encontrar en otras marcas y que es, en definitiva, lo que le da la competitividad. Disfruta de la mejor y mayor oferta de renting. Para todas tus vidas, coches.net. Omoda asegura que no introduce sus coches en Europa bajo la etiqueta low cost, sino que quieren hacer la competencia a cualquier marca generalista, ya sea europea, japonesa o coreana. Ciertamente este primer modelo, el Omoda 5, tiene algunos puntos mejorables, como os he explicado en el vídeo, pero en conjunto es un coche bastante convincente, se ve a muy buen nivel, sobre todo viendo todo lo que está viniendo de China. Un coche que demuestra tener un cierto éxito, porque en el momento de hacer este vídeo, Omoda ya había vendido 2.400 unidades en España. Por lo tanto, el Omoda 5 está claro que entra con buen pie.